En el mundo de los teléfonos inteligentes o del Internet of Things, cosas como celulares, como relojes, como termostatos, como refrigeradoras, como cepillos de dientes inteligentes, como cualquier cosa que tenga un computador por dentro, nosotros tenemos que pensar en que esta arquitectura súper compleja y muy completa y rápida que tenemos en la computación tradicional tiene que comprimirse y estar en un lugar más pequeño. Eso es lo que nosotros llamamos la arquitectura de Systems on a Chip, o sistemas enteros en un chip. Y para ello les voy a mostrar desarmado cómo realmente funciona un smartphone o un reloj, cualquier sistema de Internet of Things por dentro. Esta placa de acá se llama Raspberry Pi. Un Raspberry Pi es un computador completo que corre en esta cosa chiquita. En nuestro ejemplo anterior, esta plaquita verde sería la tarjeta madre y aquí estaría el procesador, pero realmente esto es un System on a Chip. Tiene todo lo necesario para ser un computador. Tiene los puertos, los periféricos, expansión, electricidad, todo. Y como normalmente los teléfonos tienen una pantalla touch, esto también lo trae. Esto de acá es una pantalla de 7 pulgadas touch para el Raspberry Pi. Aquí atrás está la placa que controla la pantalla, lo que nosotros podemos considerar como la GPU o la unidad de procesamiento gráfico. Y esto básicamente ¡pah!, se pega y esto se vuelve un smartphone. Es un smartphone grueso, obviamente, porque es de aprendizaje, pero ustedes pueden hacer lo que quieran con él. Tiene touch, le pueden colocar cualquier sistema operativo, puede correr Android, Windows, Linux, no importa. Lo importante es que es un sistema de verdad, es un computador de verdad. Veámoslo más de cerca. Esto es un Raspberry modelo 3. Ustedes ven ese cuadrito negro en el centro que dice Broadcom. Ese es el System on a Chip. Eso es una CPU que internamente también tiene memoria RAM y que también tiene un pequeño disco duro donde están las instrucciones básicas y la BIOS donde arranca todo. Ahí adentro está todo lo que necesita para poder funcionar. Tenemos otros chips especializados. Acercándonos más, vemos un chip un poco más pequeño a la derecha. Ese chip lo que hace es controlar los puertos USB que ustedes ven por acá en el frente y el puerto Ethernet, porque estos puertos tienen sus propios protocolos especiales para poder funcionar. Por detrás del chip nosotros encontramos otro chip adicional, un chip negro especial que está diseñado para controlar toda la conexión eléctrica interna de nuestro pequeño computador. Son chips adicionales, pero aquí no necesitamos tener memoria RAM aparte. Vamos a tener un disco duro aparte, pero eso lo conectamos por otro lado. No necesitamos tener un chip de sonido, no necesitamos tener un chip de radio, no necesitamos tener un procesador de señales, no necesitamos tener un procesador de ninguna otra cosa, porque todos los otros chips adicionales están en ese cuadrito negro que dice Broadcom. Y luego nosotros vemos cosas como que hay un puerto HDMI, hay un puerto USB, hay un puerto de eléctrico. Esto de acá no es audio, es electricidad. En la manera frontal tenemos lo que llamamos un bus de datos. Esos pines, esas como agujitas que ustedes ven ahí, es un bus de datos. Cada uno de estos envía un byte al mismo tiempo, una señal eléctrica. Y con él es que nosotros podemos conectar nuestro computador. Podemos conectar periféricos como por ejemplo una pantalla. En la parte inferior ustedes ven una placa metálica plateada que dice Micro SD Card. Ahí es donde nosotros conectamos el disco duro de este computador, que es una memoria micro SD. Es una memoria pequeñita donde va a ir el sistema operativo. Al final del día sí necesitamos un disco duro y los System on a Chip no incluyen el disco duro, porque los discos duros son lentos y todavía son los lugares donde guardamos la información. En el futuro, una vez los memory stores en una realidad, probablemente ya no vamos a necesitar esto y todo va a estar en un solo chip. Pero por ahora tenemos todo, excepto el disco duro, en un chip singular. Y por eso necesitamos el chip de la micro SD. Esto que ven acá es la parte de atrás de la pantalla. La pantalla tiene una serie de chips especiales y su propia board porque tiene que mover muchos píxeles y no solamente es una pantalla, piensen que esto es técnicamente el mouse y el teclado, porque en pantalla yo voy a poder tocarla y cuando la toque tengo que mandarle esos señales de touch al sistema operativo para que el sistema operativo haga algo con ellos. Por ejemplo, enviar un email o abrir una aplicación o dibujar en pantalla. Por ende, esto no solamente tiene que recibir los datos de la GPU y recibir los datos de cómo el sistema operativo arranca. También tiene que enviarle datos a la CPU de cómo está interactuando. En resumen, un sistema on a chip es una combinación de los diferentes componentes que hacen un computador real. Tenemos una pequeña BIOS que arranca nuestro sistema y tenemos internamente una memoria RAM que es donde se van a guardar rápidamente todos los datos a los que queremos acceder.
Obviamente hay una gran CPU que se encarga de procesar todo por dentro, pero resulta que los teléfonos también requieren chips especializados. Por ejemplo, necesitamos un chip de radio que controle todas las señales, por ejemplo, de Wi-Fi, Bluetooth o en otros casos de señales de celular como 3G o 4G. Y ese chip también va incluido en un sistema on a chip. Todas las señales de radio. Una GPU incorporada en el sistema on a chip es la que se va a encargar de hacer la representación gráfica de todo en pantalla para nuestro sistema. Y por último, un sistema de periféricos va a actuar como el intermedio entre el sistema operativo, los drivers y el hardware, de tal manera que un smartphone pueda ser expandido. Así, por ejemplo, ustedes pueden conectarle a un teléfono otras cámaras, dispositivos Bluetooth, cosas que se conectan por USB o por el puerto Lightning, cosas que se conectan en el puerto de los audífonos, etc. Pero al ser dispositivos móviles, tienen cosas especiales que no pueden ir en un sistema on a chip. La principal de ellas es obviamente la batería, que tiende a ser la razón número uno por la que tenemos peso gigante dentro de un teléfono. La mayor cantidad del peso del teléfono está dado por la batería. Y la batería tiene su propio controlador eléctrico, que es una pequeña CPU que se encarga de manipular cómo nosotros internamente estamos obteniendo la electricidad. No todas las baterías funcionan igual. Las baterías en algún punto tienen que cortar el flujo eléctrico cuando las mantenemos conectadas al cargador. Las baterías en algún punto tienen que decir estoy muy caliente y apagarse, o estoy muy fría y apagarse. Ustedes probablemente lo han visto en smartphones. Y esto no lo controla el sistema interno. Esto lo controla un procesador especial que es el controlador eléctrico o una CPU de la batería. También tenemos, por supuesto, la pantalla. Y la pantalla es otro gran periférico porque la pantalla es lo que representa todo lo que nosotros hacemos dentro de un sistema embebido. No todos los sistemas embebidos tienen pantallas, por supuesto. Existen, por ejemplo, sensores antirrobo en los centros comerciales que son Systems on a Chip, que no necesitan pantallas, solamente necesitan estar escondidos y dispararse cuando algo lo están robando. También tenemos, por ejemplo, estos relojes que son de fitness, que no tienen pantalla y que simplemente son bandas que van en nuestras muñecas detectando nuestro movimiento. Y eso me lleva a periféricos de los que no hemos hablado, como acelerómetros, barómetros, brújulas, pero que son pequeñas mini piecitas que no van incluidas en el sistema on a chip, pero que se conectan al sistema on a chip. Y eso lo podemos colocar en un área que nosotros genéricamente la podemos llamar inputs. Y los inputs son de todo. Los inputs son cosas como, por ejemplo, los botones, los acelerómetros, el compass, que es la otra forma de llamarle a la brújula, y ellos se conectan directamente de una u otra manera a nuestro System on a Chip. De una u otra manera, la batería y todo este cuento, las pantallas, son parte de nuestro sistema on a chip. Y esta es realmente la forma en la que la arquitectura de los computadores modernos funciona.